Ruth capítulo 1, versículo 1, no, Ruth capítulo 3, versículo 1 al 13. Ruth capítulo 3, versículos 1 al 13. Vamos a darle lectura alternadamente. Primeramente empiezo y luego ustedes, y al final respondemos todos juntos. La palabra de Dios dice así: Ruth y voz en la era. Después le dijo su suegra: Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No eres vos nuestra pariente, como que Dios tú has estado? He aquí que la dieta es una chachaca para las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: Haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente, y le descubrió los pies, y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿Quién eres? Y ella respondió: Yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: Bendita seas tú de Jehová, hija mía, no has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Todos juntos. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te redimiere, quiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Amén. Es momento de tener el mensaje, hermanos, a cargo de nuestro pastor Elías Gómez García. Vamos, hermanos, a tener una palabra de oración en este día, ¿verdad? Hoy vamos a abordar este tema: vidas encomiables. Vidas encomiables. Oramos. Padre, bendito seas. Concede una vez más bendición, dirección a través de tu Espíritu, el poder de tu palabra en nosotros. Edifica vuestras vidas, Señor, y permítenos juntos adorarte y bendecirte. A tu gracia, a tu favor, encomiendo la vida de tu pueblo y este tiempo de buscar de tu voluntad a través de tu bendita palabra. Habla vuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, y estamos en este texto de Ruth, capítulo 3, versos 1 al 13, hermanos. Es una historia, ¿verdad?, sobre todas las cosas, entre lo que va a suceder entre Booz y Ruth, quienes serían los antecesores o quienes serían, hermanos, los precursores también en ese aspecto de quien sería David, y luego de David, el hijo de David, nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, todos hemos escuchado en algún momento este dicho: críe fama y acuéstese a dormir. Sí. Y de una u otra manera, hermanos, somos referentes de vida, la gente nos conoce, sabe quiénes somos. Y partiendo de este pensamiento, hermanos, es hablar de este tema. El anterior fue, ¿verdad?, vidas confiables. En el caso de Daniel capítulo 5, donde la Escritura nos instó, ¿verdad?, había un hombre, y ese hombre era un hombre de Dios, que fue un instrumento usado por Dios en ese tiempo para descifrar un mensaje, la Escritura en la pared. Y hoy, hermanos, nos encontramos una vez más ante una realidad, otra vida. Y esta vida, hermanos, es una vida encomiable. Encomiable tiene que ver con aquello que es digno de encomio. Bueno, es lo mismo, vamos a decir, ¿no? Encomio es elogio encarecido o de alabanza. Aquella persona, hermanos, que es digna de ser alabada. Que Dios de otra manera da de qué hablar, y ese hablar, hermanos, es bueno, es recto, es positivo, es favorable para su
persona. ¿Sí? Y específicamente en este día de hoy, hermanos, es hablar de una dama, en el buen sentido, ¿verdad? Hablar de ella. El texto va a descifrarlo, nos lo va a decir como mujer virtuosa. El texto bíblico es el verso 11. Hemos leído todo el contexto en el aspecto, hermanos, de saber quién es Ruth. El mismo texto dice: ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y aquí vamos a hacer este énfasis, hermanos, en este reconocimiento que se le da a esta dama llamada Ruth. La verdad que esta es una mujer que ha roto paradigmas en un aspecto, pues a pesar de ser viuda busca trabajar y ganarse la vida de manera digna, no de otra manera, ¿verdad?, que pudiéramos pensar. Ahorita lo vamos a leer a la luz del texto, pero no solo esto, hermanos, el mismo texto va a usar esta expresión, no solo vos, sino también la Escritura dice, toda la gente sabe, o todo el pueblo sabe. No es que el pueblo rumora, la gente sabe quién eres tú. Y en ese aspecto, hermanos, puede ser considerada como una buena mujer, ¿sí? Una buena mujer. Hay un contexto que algunos comentaristas han hecho en relación a la persona de Ruth, hermanos, comparándola con la mujer virtuosa del libro de Proverbios 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y algunos se puede afirmar, hermanos, que Booz encontró una de ellas. Encontró una mujer virtuosa. De antemano así la llamó. Todo el pueblo sabe que tú eres mujer virtuosa. Y señala, hermanos, ¿verdad? Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas ellas. Y va a decir que vana es la gracia y la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Es digna de ser reconocida, es digna de crédito, en un sentido, hermanos, de aplauso. A este grado, pues, es lo que hemos de abordar en el día de hoy, hermanos, partiendo de esta persona de Ruth, o de la persona de Ruth, hablar del encomio que hay para hacia su persona. Pero partiendo de ello, hermanos, la importancia de que verdaderamente la gente pueda ver en nosotros el carácter de Cristo y una vida que verdaderamente busca agradar. Ciertamente, hermanos, se vive delante de los hombres, pero se vive para agradar a Dios. Sí. El vivir importa mucho. En ese aspecto, pues, el mismo texto de la Escritura nos va a dar pauta para hacer algunas consideraciones en relación a la persona de Ruth, ¿sí? Y una de las primeras cosas, hermanos, que tenemos que tomar en cuenta es de dónde viene lo virtuosa. Ruth no es israelita, Ruth es moabita. Es una mujer que no vive cómodamente, sino precariamente, pues es viuda. Es una mujer, hermanos, que pudo haber encontrado, como vos lo va a decir, pudiste ir a buscar a alguien más joven, reconociendo que él es mayor y ella es una joven. Pero que las cosas las estaba haciendo, hermanos, no de manera indecente, sino buscaba llevar la vida de manera decente. Entonces, hay tres maneras de entender o tres consideraciones a hacer de Ruth. Pero un punto de partida, hermanos, que no podemos pasar de vista en mi lectura y en todo el trabajo que estuve realizando para formular y hacer este sermón, hermano, estaba pasando por alto algo. Estaba pasando el contexto o el referente de vida que hay en el caso de Ruth. Ruth, hermanos, es una mujer virtuosa, pues ya había hecho una profesión de fe. Con antelación hizo una confesión de fe. Es el capítulo 1, específicamente, hermanos, el verso número 16. Respondió Ruth, en este caso a Noemí: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré, y yo allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras. Dos, hermanos. Sí. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Hoy día todo creyente hizo una confesión de fe ya. De antemano es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás
salvo. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Esa es una confesión de fe. Nosotros, ¿verdad?, denominacionalmente le llamamos profesión de fe, donde se da testimonio público, hermanos, de ser un creyente en Jesucristo y confiamos en su sangre, nos limpia de todo pecado y nos da esperanza de vida eterna. Así que con esto en mente y con este punto de partida, hermanos, permítame hacer mención de estas tres consideraciones. Sí, estamos hablando de una mujer que se está abriendo paso en la vida, que no le es fácil la vida, que le ha costado, le está costando mucho, pero ahora, hermanos, alguien le aconseja y le aconseja para bien, y ella está siguiendo el consejo al pie de la letra. Pues el mismo texto, capítulo número 3, dice: descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. ¿Sí? Entonces, se está dejando llevar por el buen consejo. Y tres cosas, hermanos. Una es la palabra dignidad, tiene que ver con ella. Otro es el buen testimonio. Y tres, hermanos, tiene que ver con una reputación. Una mujer digna, así se puede considerar a esta dama. Y el término digna, hermanos, ¿o por qué atribuirle a una mujer digna? Pues que tiene un comportamiento serio, mesurado, digno de respeto. Sí. Es una mujer digna. Pero de igual manera es una mujer con una vida de abundantes testimonios. De antemano el texto dice: toda la gente o todo el pueblo sabe quién es ella. Y es una mujer fuera de lo común. Es decir, tiene una reputación intachable. Sí. Es sorprendente. ¿Sí? Es sorprendente ello. Mas es lo que el texto de la Escritura nos presenta. Toda la gente sabe quién eres tú. Que eres mujer virtuosa. Esto da pauta, hermanos, a pensar en lo siguiente: que nada malo se puede encontrar en su actuar. No hay segundas motivaciones. No vive acorde a las circunstancias, vive acorde a convicciones, a seguridades en ese aspecto. Y una realidad que el texto nos presenta, hermanos, que en este capítulo 3 no hay malentendidos de ningún tipo. Vos entendió claramente lo que esta dama estaba haciendo. Y él de manera respetuosa correspondió para con ella. En ese sentido, hermanos, contaba con una buena reputación. No solo ante vos, sino también ante todo el pueblo. ¿Sí? O sea, porque vos reconoce. Y así le dice de antemano, la consuela diciéndole al inicio del verso 11: ahora pues no temas, hija mía. No estoy malinterpretando nada. Entiendo perfectamente la situación. Recuerde que en el contexto es el pariente redentor. Hablamos del Goel. Estamos hablando de aquel, hermanos, específicamente de una práctica judía también que se llamaba el levirato. Cuando un pariente fallecía, alguien más tenía que casarse con la viuda para dejarle descendencia. Claramente vos entiende que él no es el pariente cercano, hay uno mucho más cercano que él. Pero eso lo trata el capítulo número 4, el desarrollo de esta historia, hermanos. Pero aquí detenernos un momento hacia ese reconocimiento de esta persona o hacia la persona en este caso, de Ruth. ¿Por qué, hermanos? Porque de verdad importa la dignidad de la mujer, la libertad de la mujer, la integridad, la honestidad, la honorabilidad de una mujer. Jueces, se trata de una mujer específicamente. Y lo sorprendente es que este libro se desarrolla en una época caótica, de declive, de degradación, tanto moral como espiritual. El libro de Jueces, hermanos, capítulo 1, verso 1, inicia diciendo que aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y el capítulo 21, verso 25 del libro anterior nos dice que en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, Ruth, viuda, hermanos, joven, pudo haber vivido como bien quiso. Pero decide tomar un camino diferente a como cualquier otro pudieran llevar, hermanos. Y nosotros entendemos y comprendemos que la vida de salvación y de santificación es así. Tiene que ver con una puerta estrecha y tiene que ver con un camino angosto. Sí.
donde hay privilegios, hay deberes, pero también hay honorabilidad, hay integridad, hay temor, santidad, reverencia a nuestro Dios. O sea, no es sencillo. Bueno, en nuestras fuerzas, la Biblia dice que es por gracia, que hemos de esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Algo más que tenemos que tomar en cuenta, hermanos, aquí es que sus hechos le respaldaban. Esta mujer trabajaba, se esforzaba, era bondadosa también. De antemano, todos sabían que trabajaba y luchaba no solo para ella, sino también para llevar sustento a casa, es decir, para apoyar a Noemí, su suegra. Siendo una mujer egoísta. Y ella que tenía fuerza, interés, hermanos, hacia una labor titánica, ardua, no tan fácil. Hoy conocemos y sabemos que las mujeres, hermanos, que en un sentido, ¿verdad?, quedan como madres solteras, quedan como viudas, la vida ya no les sonríe de la igual manera. Hay muchas complicaciones de vida, pero aún así han salido avante con sus hijos, con su vida y han logrado emerger, hermanos, del dolor, del duelo y de tantas situaciones que a veces se complican. En general, este relato bíblico, hermanos, al expresar toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa, ¿sí? Habla bien de Ruth. Llegó a ser conocida como una mujer virtuosa. Y algo que le caracterizaba o le revestía, hermanos, era modestia y bondad de carácter. ¿Sí? Modestia y bondad de carácter. Se había ganado una opinión favorable hacia su persona. Es decir, esta es una mujer o una persona digna de encomio. Por eso la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Quizás, hermanos, bueno, las damas que hay aquí, ¿verdad?, saben lo difícil que es vivir en una vida donde pues hay muchas libertades o mucho libertinaje. Las madres saben lo difícil que es criar hijos. Las esposas saben qué es atender un hogar y todo ello. Las hermanas solteras de igual manera saben que no es fácil vivir solas. Pero el texto de la Escritura nos da pauta, hermanos, a creer y pensar que vale la pena y que hay un esfuerzo, hay disciplina, pero algo que ha de preservar la vida y la integridad y todo ello es el temor al Señor. Es una relación personal con Dios. En ese sentido, el texto de la palabra de nuestro Dios nos da pauta, hermanos, a pensar en aquellas personas virtuosas. Virtuosas, hermanos, porque tienen calidad de vida, ¿sí? Porque tienen consistencia, porque no simplemente se dejan llevar por el momento. No viven y se dependen de las circunstancias. Dependen del Señor en todo tiempo y en todo momento. Y es aquí donde quiero hacer alguna mención de otros textos que se relacionan o lo relacionan en ese aspecto, hermanos, acerca de estas realidades. Específicamente sé que pues Ruth, hermanos, aquí todavía ya no está casada, prácticamente es viuda. Pero Proverbios 12:14 hace mención de una realidad de virtuosa. Así le llama a la mujer virtuosa, 12:14. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. ¿Sí? La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Hay de mujer a mujer también. Esa es una realidad muy difícil, hermano. Es debido a ello que, como esto se da en un contexto de hogar, de familia, de matrimonio, en el Nuevo Testamento, específicamente el libro de Tito, capítulo número 2, aborda esta realidad, la importancia de enseñarse, de instruirse, de aconsejarse, de no dejar a libre actuar, hermanos, o dejar a la suerte todo. El texto de la Escritura va a poner de ejemplo, como ejemplos de vida, a las mujeres con experiencia. Bueno, el texto le llama a las ancianas. Tito 2, 3 al 4, al 5 dice de la siguiente manera: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres
Jóvenes, a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y aquí vemos el contexto de Noemí con Ruth. Está aconsejando a esta mujer joven, pero ella también, hermanos, es un ejemplo de vida para con ella. De lo contrario, estoy seguro que Ruth no hubiese optado por haberse quedado con Noemí. Hubiese hecho lo de Orfa, se hubiese regresado a sus dioses y a su pueblo. Pero se entiende algo, una relación muy diferente, hermano, que en algún momento ha sido malinterpretada, pero no es así como se pudiera pensar. Es necesario pues que haya esa instrucción, esa enseñanza, que se transmita la fe. Y aquí la importancia, hermanos, de la acción tanto de una como de otras es esta, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Sí? Aquí importa la palabra del Señor. ¿Sí? Es decir, los actos tienen consecuencias, pero también tienen trascendencia y que trasciendan para bien, hermanos. Una lectura más es primera de Pedro, capítulo número 3. Y en este texto de la Escritura, hermanos, la palabra insta a lo siguiente. Capítulo 3, específicamente quiero hacer mención del verso 2 al 4. Hablándole a las mujeres, bueno, a las que están casadas, dice, les dice así: considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos de lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Una vez más, hermanos, la palabra de Dios no sea blasfemada, y aquí el comportamiento de la mujer cristiana temerosa de Dios, dice, es que es de gran estima, ¿de quién? Delante de Dios. A Dios le importa. Vivimos para agradar a Dios antes que a los hombres, hermanos. De esta manera, pues, sin entrar en detalle, solo hacer mención de estos textos, la mujer virtuosa es corona de su marido. Las mujeres sabias enseñan sabiduría a las mujeres jóvenes. Y sobre todo, hermanos, se instruyen en la palabra para que la palabra de Dios sea alabada, creída y seguida. Y aquí en la carta de Pedro, hermanos, insta, ¿verdad?, hacia que el cultivo de la persona, el cultivo de la mente, el cultivo del espíritu, el ser una persona temerosa de Dios importa mucho. Y más cuando se trata de mujeres creyentes, cristianas, temerosas de Dios, hermanos. Así que en base a todo ello, si hemos de hablar de vidas de encomio o vidas que merecen alabanza o son dignas de alabanza, de reconocimiento, partimos, hermanos, de que aquí está de por medio el prestigio, la posición, pero sobre todas las cosas, hermanos, la piedad. Sí, importa el prestigio, importa la posición social. Si la tienen, qué bueno, gloria a Dios por ello. Pero antes que esto, hermanos, de buscar prestigio, buscar posición social, busquen ser mujeres o personas de piedad. Y que tal piedad se imprima en el carácter. Porque quizás no se pueda tener mucho, pero tener un carácter piadoso es digno de alabar. Eso es lo que el texto de la Escritura nos instruye, hermanos. Y en lo leído, pues, como tal, en el libro de Ruth, capítulo número 3, aquí, hermanos, nos da pauta, ¿verdad?, este tema. En un momento lo cité, el uno para el otro, ¿sí? Y se considera que Boaz y Ruth eran el uno para el otro. Pues la Escritura señala, hermanos, que Boaz también es el que está hablando. Ahora pues, en el Ruth 3:11, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. ¿Sí? En otra palabra, en este caso, Boaz, hermanos, igualmente se considera que se comportó como todo un caballero. Se comportó como un hombre de integridad. ¿Sí? No abusó de su poder. Era oscuro, era noche. De antemano era tan cauteloso y prudente, hermanos, que el texto de la Escritura dice en el verso
14. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no sepa que vino mujer a la era, para no dar lugar a malos entendidos, a malas interpretaciones, que digan: ¿qué hacía vos con una mujer? Y es tal persona. Y de noche, ¿sí?, antes que la reconocieran, él instruyó eso. El mismo texto, pues, hermanos, nos da pauta a creer, pues, que el carácter piadoso era tanto en uno como en el otro. Tanto una era virtuosa como el otro también era virtuosa. Hombres de integridad, hombres de cabalidad, hombres de honorabilidad, personas honorables. Y en ambos podemos decir entonces aquella expresión coloquial que se dice, hermanos: el que nada debe, pues nada teme. ¿Sí? Ellos podrían andar con la frente en alto. Sí. Algunos dirían sin cola que le pisen, ¿no? En ese sentido. Toda la gente sabe, sí, y ciertamente así es. No vivimos en el anonimato, la gente nos conoce. Sí. La gente sabe quiénes somos. Esperemos en el Señor, hermanos, que cada uno de nosotros haga las reflexiones necesarias, porque es importante pensar: ¿verdaderamente llevo una vida de encomio? ¿Sí? ¿Una vida de ser alabada, reconocida? ¿Verdaderamente soy un buen referente de vida? ¿Llevo buen testimonio? ¿La gente habla bien de mí? Yo sé que no siempre lo vamos a lograr, porque hay cosas buenas que parecen malas. Hay gente que lo entiende así. Haces un bien y a veces lo toman como mal. O hay muchos males que se toman como si fueran bienes. Y bueno, buscar un equilibrio, hermanos, tiene que ver con la integridad de nuestro corazón. Reitero entonces algunos aspectos que en lo personal y considero que en lo comunal podemos tomar en consideración, hermanos. ¿Sí? Ya dijimos, bueno, este texto de la Escritura nos habla de una persona que verdaderamente ha creído en Dios, que está dispuesta a vivir en Dios y para Dios, y por Dios prácticamente. Estamos hablando de una persona que se ha sometido y reconocido a Dios como Señor, y que anda en el temor de Él. No dudamos, hermanos, que hay mujeres dignas de alabanza por sus logros, por sus hechos. Pero aquí sin pasar por alto el carácter. ¿Sí? Y el carácter no es que seas gritona, mandona, manipuladora o algo así por el estilo. Carácter es, hermanos, que sepas defender con la vida, con los hechos, con la actitud correcta ante los desafíos y retos de la vida. ¿Sí? Sé que la mujer está señalada en muchos aspectos, el hombre también. Y alguien dice, hermanos, así como hay mujeres buenas, también hay mujeres malas. Así como hay hombres buenos, también hay hombres malos también. Y no podían cortar ni decir que unos son iguales que otros, porque el carácter es lo que va a diferenciarnos como individuos, como personas. ¿Sí? Y la vida misma, hermanos, nos pondrá a prueba y diferentes situaciones de vida vendrán a cada uno de nosotros. Vidas de encomio, entonces. Para ello, hermanos, asegurémonos de llevar vidas dignas de hijos de Dios. ¿Sí? Asegurémonos de estar llevando vidas dignas de Dios. ¿Sí? Filipenses 2:15, lo recordamos, ya lo tratamos en su momento. ¿Sí? Vidas con distinción o vidas distinguidas. Que vivamos, dice la Escritura, de manera irreprensible y sencilla como hijos de Dios, en medio de una generación maligna y perversa, en la cual resplandecéis como luminares en este mundo. Vidas dignas de Dios, hermanos, de hijos de Dios. Eso abunda el libro de Efesios también en relación a ello. Segundo, hermanos, asegurémonos de que nuestro actuar corresponda con nuestra insignia cristiana. ¿Sí? Que nuestro actuar corresponda con nuestro creer. Recordemos siempre que nuestro actuar importa mucho. Nos debemos a Dios, vivimos por Dios, cuanto somos y tenemos se lo debemos a Dios.
Y es a Él a quien dignamente hemos de representar. Su palabra bendita encarnada en nosotros por medio de Jesucristo nuestro Señor. Asegurémonos de vivir modelando un carácter cristiano. Sí. Asegurémonos de estar viviendo, modelando un carácter cristiano. Sí. El Señor Jesucristo en Mateo 5:45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, el cual hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Así es vuestro Padre. Así debería ser vosotros sus hijos. Y asegurarnos de una congruencia, de vivir congruentemente entre lo que somos y entre lo que hacemos. Congruencia entre nuestro ser y nuestro hacer. Y asegurémonos, hermanos, o asegurarnos en cuanto a nuestras personas de la buena reputación, del buen testimonio y de una vida transparente. Sé que no todos van a alabar, no todos van a reconocer. Hay gente que va a incomodar que tú lleves una vida recta, justa, temerosa delante del Señor. Sabemos que somos quien somos gracias a Cristo. Eso no lo podemos desmentir. Y vuestra luz, hermanos, debe de alumbrar en medio de los hombres o delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que, ¿somos dignos de encomio? Bueno, vivimos, hermanos, reitero, ¿verdad? De este texto de la Escritura señala que Ruth y Boaz finalmente, ¿verdad?, llegaron a entendimientos, se casaron, tuvieron hijos. El capítulo 4 va a ser el desarrollo, el desenlace, hermanos, de quienes, ¿verdad?, fueron los descendientes, Boaz y Ruth. Hubo prácticamente un hijo allí. La Escritura, hermanos, llama, ¿verdad?, que le nombraron diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, es el padre de David. Así lo presenta la Escritura, y al final hay una genealogía del 4:18 al 22. Entonces, esta realidad nos es enmarcada en este tiempo, porque estamos hablando de referentes de vida. Y no solo los varones, hermanos, deben de ser de buen testimonio. Esto incluye a las mujeres. Ambos, tanto uno como otros, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos la firme responsabilidad, hermanos, de saber representar dignamente el Evangelio de Jesucristo. Pablo lo expresó así, ¿verdad? Que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Dios en su gracia siga obrando en nuestro carácter, en nuestro espíritu, en nuestra mente. Que la confesión de fe con la que partimos, reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, el aceptar la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento como fiel palabra del Señor, el aceptar el bautismo cristiano como una realidad de nueva regeneración o de regeneración de una nueva vida en Cristo, el aceptar las doctrinas cristianas, hermanos, de vida eterna, de salvación, de resurrección del cuerpo, contenidas en su gran parte en el credo de los apóstoles. Y todo lo que conocemos y sabemos de la Escritura, hermanos, esto debe de imprimirse en nuestro carácter para que se refleje en nuestro diario vivir, en nuestro diario andar. Más que de moralidad, estamos hablando de una ética cristiana, de un vivir cristiano, un vivir que refleje el carácter de Cristo. Sé que estamos en proceso, pero de todo ello, hermanos, de verdad, la gente sabrá distinguirnos y diferenciarnos en sí. Sabrán de quiénes somos, a quiénes nos debemos y para quiénes estamos prácticamente. Así que comamos, bebamos, hagamos cualquier otra cosa. Recordemos, hermanos, que nuestra encomienda es esto, que en todo Dios sea glorificado. La verdad, quizás dirás tú, a mí qué me importa que digan los demás, lo que me vean los demás. Sí importa, hermano, importa mucho, porque eres un referente de Dios en esta tierra. Eres un referente de lo que la palabra de Dios está obrando en tu vida, en tu carácter, en tu mente, en tu corazón. Lo que hablas, lo que dices, lo que sientes, lo que piensas. Hasta lo que murmuras y rumuras en tu corazón, hermanos, aunque no lo dijeras, eso importa porque Dios lo conoce. Así que todo ello
Tiene que haber una integralidad en cada uno de nosotros. Dios obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Asegurémonos verdaderamente, hermanos. ¿Sí? Y si la gente no reconociera que eres hombre o mujer virtuosa, Dios lo sabe. Y Él sabrá obrar y recompensar. Porque Él conoce los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Él le llamó a David, el varón conforme a mi corazón. Es así como hemos de vivir, hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, hermanos. Dios en su gracia siga dirigiéndonos en cada paso y recordemos, hermanos, que nuestro punto de referencia supremo y por excelencia, hermanos, siempre será nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Quien todo fue tentado pero sin pecado, quien llevó una vida justa, recta, intachable. Y hoy nos dice, hermanos, a cada uno de nosotros, mírenme, pongan los ojos en mí, que soy el autor y consumador de la fe. Conmigo van a la victoria. Bueno, Pablo lo dice en Romanos 8:37. Ahora en Cristo somos más que vencedores, hermanos. Sí, esta historia se desarrolló en el tiempo de los jueces. Esta historia, hermanos, es tu historia, mi historia, desarrollada en una generación que no es tan favorable al evangelio, al cristianismo. Pero aún allí Dios nos quiso salvar y redimir y aquí nos ha plantado, nos ha puesto, hermanos, para seguir siendo luz que brilla en medio de las tinieblas. Así que es en la gracia del Señor, es con el poder de Dios que hemos de emerger y de salir avante, hermanos, adelante en todo tiempo y en todo momento. Llevemos gloria al Señor, hermanos, llevemos la mayor gloria a Dios a través de lo que vivimos, a través de lo que sentimos, de lo que decimos, de lo que pensamos. Y sobre todas las cosas, hermanos, como iglesia importa que seamos de un mismo sentir, de un mismo pensar y de un mismo parecer. Que quienes podamos, hermanos, hacer todo, no lo contrario, ¿verdad? Porque hay quienes juntan, pero hay quienes desparraman. Hay quienes riegan y hay quienes la riegan. ¿Sí? Pero seamos de aquellos, hermanos, que juntamos, que regamos, confiando que Dios da el crecimiento para buena reputación del evangelio, para la buena reputación y el buen renombre de esta iglesia, que es la iglesia del Señor. Para que, hermanos, cuando se diga mi respeto para los que llegan a ese templo llamado Betel. Y gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en sus vidas, porque cada vez que van allí esta gente se transforma, se renueva. Que sus familiares les dé gusto, fueron a la iglesia Betel porque, pues mi respeto, sigan llegando porque de verdad cada vez que va este hombre o esta mujer verdaderamente son transformados. Que así siga siendo, amados hermanos. Y que en todo esto, verdad, sepamos que el Señor de esta casa sigue siendo el Señor Jesucristo, jefe y cabeza de su iglesia. Que toda la gloria y toda la honra siempre sean para Él, porque a Él nos debemos. Gracias a Él somos, por Él somos, para Él vivamos. Y como el esfuerzo cristiano lo presenta en su eslogan, ¿verdad? Que todo sea por Cristo y por su iglesia. Amén, hermanos.